qué gusto estar otra vez por acá con ustedes. Y le he titulado a esta meditación, transformado o trastornado. Ahorita vamos a ir desglosando, ir deshojando la madeja, la margarita, dicen, ¿verdad? El mundo ha sufrido cambios radicales desde inicios del año pasado, del 2020, en muchos aspectos sanitarios, sociales, educativos, laborales, económicos, políticos, seguramente también familiares, ¿verdad? Y también religiosos. El mundo ha cambiado. Muchos de estos cambios han trastornado y transformado nuestra manera de vivir. Pues venos aquí como ejemplo de ello, ¿verdad? Un poco más del año pasado podíamos estar casi codo con codo y pues mantengamos la sana distancia, ¿verdad? Y desde el punto de vista espiritual y en particular del cristiano, al pensar en esta meditación, al estar pensando en esto que quiero compartir con usted, me pregunto, para mí mismo, ¿he sido transformado o he sido trastornado? Más allá de lo ya se han mencionado, ya usted ha oído muchas cosas acerca de esta pandemia. Personalmente estoy buscando y ocupándome de ser transformado. Hay una gran diferencia entre trastornar y transformar. Y desde el punto de vista de lo que dice el diccionario, trastornar significa invertir el orden de algo, el orden regular de algo, es cambiarlo. También dice el diccionario que es alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. Trastornar también tiene la acepción de inquietar o quitar el sosiego, ¿verdad? Es inquietar o quitar el sosiego. Dice que es perturbar o alterar el funcionamiento normal de la mente o la conducta de alguien. Cuando alguien se alcoholiza o se droga, incluso a veces se llega a usar la expresión, está trastornado como un loco, ¿verdad? Pues ¿por qué? Porque ingirió algo que afectó su conducta, ¿verdad? Volver, dice también el diccionario, es volver algo de abajo para arriba o de un lado para otro. Eso es trastornarse. Entonces, el mundo se ha trastornado y a lo mejor también nuestras familias se han trastornado, ¿verdad? Y nosotros también a lo mejor nos hemos trastornado. Hace 8 días que estaba en la Concha, les decía a los hermanos, pues no es lo mismo que yo salía en la mañana y regresaba a la tarde a casa de lunes a viernes y pues ya mi esposa no me veía más de 8 horas, ¿no? Entre 8 y 10 horas no me veía, pero después de que fuimos confinados, pues ahora sí que a tenerme en casa ella de la noche a la mañana, ¿verdad? Y yo también de la noche a la mañana y no estábamos acostumbrados a eso, entonces en ese sentido fuimos trastornados, ¿verdad? Se alteró nuestra vida. Transformar significa hacer cambiar de forma a alguien o a algo, ¿no? El ejemplo más representativo de una transformación es la de una mariposa, ¿verdad? Que es un gusano que después se hace su capullo y después de un tiempo sale transformado en una hermosa mariposa, ¿verdad? Transformar significa transmutar algo en otra cosa, eso también significa transformar. Transformar significa hacer mudar de porte o de costumbres a alguien. Y el cristiano, de acuerdo a las Escrituras, es alguien que ha sido llamado a ser transformado, ¿verdad? Y no a vivir trastornado, ¿verdad? Eso nos enseña ahorita la Escritura y vamos a meditar en ello. Un cristiano entiende que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados por Cristo Jesús. Un cristiano ha sido llamado, aún en medio de las circunstancias que pueda estar viviendo, un cristiano está llamado a ser transformado y no vivir trastornado. A lo mejor usted ya no aguantaba a su
su marido, a su esposa o a sus hijos, ¿verdad? Hace 8 días que estaba en la otra congregación ahí en La Concha, nada más por el hecho de mencionarle a una hermana que igual a lo mejor volvíamos a entrar en otra pandemia, me dijo, no, hermano, casi me dice, toco madera, que la boca se le haga chicharrón. Pues sí, a lo mejor muchos piensan eso, pero el cristiano, ¿verdad? Debe estar listo, preparado para cualquier circunstancia en la que pueda encontrarse, ¿verdad? Y Pedro anima también a sus oyentes y les dice que estas tribulaciones no deberían de tomarnos por sorpresa. Estaba oyendo a unos que se dedican a vivir de las ferias. Sí sabe cuáles son las ferias, ¿no? Ahí donde hay juegos mecánicos y todo el asunto. Y uno de los que tenía su puesto, pues, decía que no se habían preparado, no tenían fondos, no tenían lo necesario pues para hacer frente al hecho de que ellos fueron cerrados durante mucho tiempo, ¿verdad? Y muchos de ellos batallaron, y bueno, no solamente ellos, mucha gente ha estado batallando, luchando por sostener a sus familias, pero el cristiano, ¿verdad? También ha sufrido eso, pero el cristiano no debería sorprenderse del fuego de prueba, dice Pedro, que sobrevenga como si alguna cosa extraña nos aconteciese. El cristiano debe saber que, porque lo dice la palabra y no porque lo dice Guillermo Puertas, debe estar preparado para la siguiente pandemia o lo que venga. Debe estar firme en su fe, debe estar fortalecido en su ser interior para lo que tenga que venir, porque todo para el cristiano tiene una razón de ser y tiene un propósito eterno. El ser transformado es una responsabilidad personal, amado, que comienza por trabajar con nuestra manera de pensar para moldarla a la palabra de Dios. Nuestra manera de pensar tiene que ser moldeada de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Dice Pablo en Romanos 12, del 1 al 2, seguramente ustedes lo han oído muchas veces. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No tomes la forma, dice, de este siglo. Este mundo tiene una manera de pensar, está encaminada, tiene sus propósitos, tiene sus planes, este mundo. Pero Pablo nos dice que nosotros no nos amoldemos a ellos, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, cambiando nuestra manera de pensar, no haciéndonos a la manera de pensar de este mundo, sino haciéndonos a la manera de pensar de Dios, transformándonos nuestra mente, nuestros pensamientos. Dice, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano debería de pensar cada día mejor como Cristo, de acuerdo a lo que dice Cristo en su palabra. Amén. Y no como piensa este mundo. Esta transformación de nuestra vida, de nuestra manera de pensar, tiene un fundamento, y ese fundamento, ese cimiento es Jesús. Yo les decía en el culto anterior, muchos papás tratan a sus hijos como si fueran cristianos cuando aún no han sido cristianos o no son cristianos. Y ese es un reto para los papás, porque para ellos implica que los primeros que deben de comportarse y ser como cristianos deberían ser los propios padres. Y no trates a tu hijo como cristiano cuando no es un cristiano. No estoy diciendo con esto que no le pongas normas, no le pongas cierto orden en tu casa, porque Dios te ha llamado a eso, poner orden y normas en tu casa y disciplina en tu casa. Pero no puedes tratarlo como cristiano cuando todavía no es cristiano, cuando tú no te has asegurado de que él es cristiano, entonces no lo trates como cristiano. Tienes que compartir el evangelio a través de tu testimonio, de tu palabra, de tu conducta. Amén. Y nosotros mismos tenemos que estar seguros de que nosotros somos cristianos, de que tenemos ese fundamento que es Cristo en nuestras vidas. Por eso tenemos que primero asegurarnos de ello para edificar lo que a vida eterna permanece. Dice Corintios, 1 Corintios 3, del 10 al 13.
Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero dice, cada uno mire cómo sobreedifica, cada uno es responsable de qué está construyendo encima de ese fundamento. Ese fundamento es Jesucristo, dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primero tenemos que asegurarnos que somos cristianos, de que estamos en Cristo, de que hemos nacido de nuevo, que tenemos la fe de Jesús, y a partir de ahí nosotros somos responsables de estar edificando para ser transformados en nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestra habla, a través de la palabra de Dios. Dice, si algunos, mire lo que sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, como en estos tiempos se ha puesto de manifiesto sobre qué hemos estado construyendo en nuestras vidas a lo largo de estos años. La pérdida de trabajo, la reducción del sueldo, la pérdida de salud, la pérdida de un ser querido. Todo este tiempo ha puesto de manifiesto en dónde estamos nosotros cimentados, dónde estamos parados. Y esto y otras cosas que han de venir han de poner de manifiesto en dónde está nuestra fe, en dónde está nuestra confianza, en dónde está nuestra esperanza, cuál es nuestro asidero. Los que lo tenían en el trabajo, al perderlo, ¿de dónde se toman? Los que tenían salud y la perdieron, ¿de dónde se toman? Los que teníamos un ingreso y que hemos visto reducción de ese ingreso, ¿de dónde nos tomamos? ¿De dónde nos afianzamos? A veces solamente estamos pensando en lo externo y nos olvidamos de lo interno, de lo que nos hace estar firmes aún a pesar de lo que externo se derrumbe, como compartía Ricardo el miércoles acá a los que nos reunimos. Porque dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego de la prueba que viene, cualquiera que ésta sea. Dice, la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Entonces, nosotros, amados, estamos llamados, como decíamos, a ser transformados. Esa transformación comienza por nuestra manera de pensar, ¿verdad? Algunos pensamos que así somos, así seremos y así nos moriremos, como decía ese versículo que cantaba José José, ¿verdad? Así seré y así me moriré, ¿verdad? Pero no, el cristiano no piensa así. El cristiano piensa de una manera diferente porque su fundamento está en Jesús, ¿verdad? Este trabajo de ser transformados va a requerir de que nosotros estemos perseverando, siendo constantes en ello, perseverando en lo bueno, en lo justo, en lo que es de buen nombre, en lo que es digno de alabanza. Gálatas 6, del 6 al 10, dice, hablando de estas cosas, Pablo habla unos versículos antes, en el capítulo 5, acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu, y él en ese es el contexto de lo que viene diciendo, entre otras cosas. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, pues eso vamos a cosechar a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Si nosotros este tiempo no lo hemos aprovechado como a través de todas las meditaciones que el pastor nos fue compartiendo durante este tiempo en que estuvimos no reuniéndonos, si nosotros no lo hemos aprovechado el tiempo, pues es un asunto de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y lo que hayamos sembrado, dejado de sembrar en este tiempo, pues nosotros lo vamos a cosechar también. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Eso está en nuestras manos, no está en las manos de alguien más, no está ni siquiera en las manos de nuestra esposa. Ella tuvo su tiempo, ella tuvo su espacio, ella tuvo su trato con Dios, Dios tuvo su trato con ella, ¿verdad? Y lo que ella haya dejado crecer o crecido estuvo en sus manos, como yo también
en las mías, lo que crecí o dejé de crecer, lo que dejé de ser transformado, estuvo en mis manos. Y aunque estuvimos tiempo juntos, eso no estaba en nuestras, no dependía de mí, su crecimiento de ella, ni el crecimiento mío dependió de ella. ¿Sí me estoy explicando? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Subrayo lo que dice Gálatas. No nos cansemos pues de hacer bien, no nos cansemos, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo vamos a ver el resultado en nuestras vidas de haber trabajado en esa labor de ser transformados. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, esta transformación requiere que no nos cansemos, no desmayemos. Amén. Algunos elementos que nos van a ayudar en este proceso de ser transformados es el hecho, por ejemplo, ahorita de estar reunidos, el hecho de recibir la palabra que viene de otros ministerios, la comunión que podamos tener como un cuerpo, que necesitamos los unos y los otros para ir edificándonos en amor. Y eso tiene que ver con lo que dice Efesios 4, del 11 al 16. Esta labor de transformación requiere de los unos y de los otros. Dice la Escritura, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de completar o perfeccionar, es el original, a fin de perfeccionar o completar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ya llegamos a la unidad de la fe, hermano? ¿Ya estamos completos en la unidad de la fe? Indudablemente que no. Y del conocimiento del Hijo de Dios ya tenemos la completez, ya estamos completos en cuanto al conocimiento, el ejercicio de la fe en nuestras vidas. Todavía no. Hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya llegamos a la estatura de Cristo, ya somos como Cristo, caminamos como Cristo, andamos como Cristo, vivimos como Cristo. Pues si todavía no estamos en esa estatura, tenemos que seguir trabajando en ello, ¿verdad? Para llegar a ser transformados como Él. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya subimos un escalón más. Ahora que estoy viendo a todos los chamacos que dejé de ver durante todo este tiempo, les estoy preguntando más o menos para tener una idea sobre en qué año andan, qué edad tienen, ¿verdad? Porque pues usted pues los ve ahí y pues usted sí sabe de cómo va la cosa, ¿no? Pero pues los que no convivimos con ellos, pues les estoy preguntando, pues en qué andas, ¿no? ¿En qué grado estás? ¿Cuántos años tienes? Pues ¿por qué? Pues porque un año pues ya uno pierde la noción de las cosas, ¿verdad? Y usted como cristiano, yo le pregunto, ¿ya dejó de ser niño fluctuante? Un ser amado me decía, ya no sé ni a quién oír, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y otro dice otra cosa, y ya no sé a quién escuchar. Pues es que estamos errando el blanco, ¿verdad? ¿A quién tenemos que escuchar? ¿Y a quién tenemos que oír? Al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. El problema es que todos queremos nuestro cornflakes, nuestros Choco Crispies, que nos lo pongan así, cerealito facilito, rapidito, que le echamos agua, le movemos y nos lo tragamos. Pues no, pero ser transformado requiere dedicación, trabajo, estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Con mis hermanos de la Concha voy a un proceso de educación que tiene que ver con relación a la palabra de Dios, diferente al que ellos han estado acostumbrados, y espero con la gracia de Dios poder ayudarlos a ellos a tener ese entendimiento y esa comprensión de la palabra de Dios. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por una pandemia por aquí, llevados por una pandemia por allá. Porque van a seguir habiendo eventos y circunstancias que van a estar mostrándonos cómo cada día este mundo va
dirigiéndose a los últimos tiempos, ¿no? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Usted cómo puede discernir, cómo va a descubrir la verdad de la mentira? ¿Cómo va usted a darse cuenta que lo están engañando? Si no está meditando, estudiando, considerando la palabra de Dios, estudiándola, reflexionando en ella, dejándose guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Eso es ser transformado. Usted lo puede ver palpable en sus hijos, pero nosotros también, aunque a lo mejor ya físicamente ya llegamos a un estadio, a un estado, Dios espera que nosotros sigamos siendo, ¿qué? Transformados hasta que tengamos que partir de este mundo, ¿verdad? Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. A mí el hecho de estar con mi esposa me está ayudando y me sigue ayudando para que ella me va mostrando, me va enseñando, me va diciendo, oye, esto hay que cambiar, esto hay que dejar de pensar así, no puedes seguir pensando así, no puedes seguir comportándote asado, ¿no? ¿Y en quién está el tomar esas palabras para poder ser diferente y ser mejor para Cristo y para ella? Pues en mí, ¿verdad? O en usted, depende ahora sí, como le va en la feria, ¿verdad? El ser transformado demanda una actitud. El ser transformado implica para nosotros no tener una actitud conformista, comodina, porque en general los seres humanos tendemos a ser conformistas y comodinos. Y ser transformados, hablando desde el punto de vista espiritual, demanda no tener una actitud conformista y comodina. Hay una meta que alcanzar, hay propósitos que lograr en Cristo Jesús y necesitamos estar en ello, poner nuestro foco, nuestra atención, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Demanda el estar en la senda. El ser cristiano no solo es ser salvo. Muchos nos conformamos solamente con ya ser salvos, pero ser cristiano no solamente es ser salvo, es vivir en santidad cada día apartándonos para el Señor. El tener el anhelo de ser como el Señor Jesús. Pablo en Filipenses 3, del 12 al 14 dice lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya. Fíjese, el mismo apóstol Pablo, a esta altura, cuando él está escribiendo la epístola a los filipenses, él estaba encarcelado por causa del evangelio. Ya había compartido el evangelio en su primer, segundo y tercer viaje misionero. Él había sido usado por Dios para ser un instrumento de la extensión del reino de Dios, pero aún él, estando preso por causa del testimonio de Cristo, este hombre usado poderosamente por Dios, sin embargo, él dice, no que lo haya alcanzado ya. Él unos versículos antes dice que él tenía todas las cosas que había logrado hasta ese tiempo como estiércol, como basura. En el original es lo que quiere decirnos. En nuestras versiones dice basura, pero el original, el sentido de la palabra en el original es estiércol. Él tenía todo lo demás, todo lo que había logrado humanamente hablando, él lo consideraba como estiércol, como porquería, como nada. Dice, no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya esté completo, es lo que quiere decir en el original, cuando dice no es que ya sea perfecto, no es que ya esté ya completo, sino que prosigo por ver, fíjese, por ver si logro. ¿Saben? Ahí tenemos nada garantizado, amado. Ninguno de nosotros tenemos nada garantizado. A veces pienso que, y eso es una opinión personal, y puede ser que no coincida con lo que piensa el pastor ni con muchos de ustedes,
Nos conformamos con el hecho de que como ya somos salvos, ya es más que suficiente. Y nos consolamos a veces con esa palabra, es que yo ya soy salvo, ya. Y a veces usamos la expresión, no estamos hablando de salvación. No, sí estamos hablando de salvación, hermano. El mismo apóstol dice es que no estoy conforme en el sentido de que lo haya alcanzado ya. Ni para mí es suficiente ser salvo. No debe de ser para nosotros ser suficiente ser salvo, amado. Porque Dios nos ha llamado a más que ser salvos. Amén. Sino que prosigo por ver si logro así tomar aquello para lo cual también fui tomado por Cristo. Cristo me tomó para algo y yo quiero alcanzar eso para lo cual Cristo me tomó. Y eso requiere de nosotros cambiar nuestra manera de pensar, asegurarnos que estamos edificando en Cristo, ¿verdad? Permanecer trabajando en ello, tener en nuestra mente y nuestro corazón, nuestras fuerzas, todo nuestro ser en ello. Hermanos, yo mismo, fíjese, le estaba hablando a los filipenses, hombres también que amaban a Dios como Él. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No nos conformemos. No seamos comodinos, sino que tengamos esa inquietud de lograr aquello, dice. Pero una cosa hago, dice el apóstol, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, yendo hacia adelante. Prosigo a la meta, hermano, estamos en este peregrinaje, somos extranjeros, estamos de paso. Aquí no nos vamos a quedar, no nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. Yo durante todo este tiempo no he estado usando trajes y ahora que saqué, pues empolvé, no solamente para esta ocasión, sino para otras ocasiones, un par de ocasiones que los he tenido que sacar. Están ahí todos polvorientos. Ya no sirven. Ya, ahora le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Este pantalón ya no sirve. ¿Y por qué ya no sirve? Porque aunque usted no lo crea, se echó a perder por estar ahí guardado. Y se cumple lo que dice el Señor. La polilla y el orín corrompen. Ya no sirve. Extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Estamos en una carrera, no podemos detenernos, tenemos que seguir adelante. Y si me caigo, me levanto. Y si me caigo, le pido al Señor que me levante y me ayude a seguir adelante. Y si de repente empiezan a fallar mis fuerzas, busco al Señor para que Él inyecte en mí, verá, fuerza, confianza y me siga sosteniendo. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para estar delante de Él y no retirarme de Él, como dice la palabra, avergonzado. ¿No dice así la Escritura? Y no nos retiremos de Él avergonzados cuando estemos delante de su presencia, sino que digamos, sí, Señor, hice lo que tenía que hacer, me esforcé en tu gracia y permanecí en la brecha, ¿verdad? Cada día se trata de que nos vayamos quitando aquello que no agrada al Señor, de esa vieja cáscara, para cada día revestirnos del Señor. Dice Colosenses 3, del 9 al 10, no mintáis los unos a los otros. Usted va a darse cuenta que en las Escrituras una y otra vez se nos dan directrices y se nos ponen casos prácticos. No necesitamos poner muchos ejemplos, ejemplos sobran en la Escritura, de cómo debemos conducirnos, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos hablar, de cómo debemos ser en nuestros negocios, de cómo debemos ser en nuestras familias. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, transformando. Si usted y yo entramos a la pandemia siendo unos, tenemos que salir de esta pandemia siendo otros.
para cuando venga la siguiente, estar listos, preparados, armados, con toda la armadura de Dios, amén. Una hermanita hace 8 días también me decía, hermano, ya, como le decía hace rato, ya no diga que vamos a entrar en otra pandemia, porque nada más de que usted lo dice me pongo mal, me decía la hermanita. Le decía, no, hermana, vamos a perseverar y a que el Señor nos ayude para la siguiente o las que vengan, amén. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, este nuevo vestido, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Hasta el conocimiento qué? Pleno. ¿Ya llegamos a ese conocimiento pleno? Todavía no, ¿verdad? Entonces hay que seguir trabajando en ello, amén. Seguir transformándonos, seguir mirando hacia adelante. Y si hay cosas que cambiar, seguirlas transformando, cambiando, trabajar en ello. Si es tu manera de hablar, pues seguir en ello, seguir en ello, seguir en ello. Y si es nuestra manera de expresarnos, pues seguir en ello. Si es nuestra conducta, seguir en ello hasta que Cristo sea reflejado en nosotros, amén. El ser transformados es ocuparnos en ser un producto terminado. A mí me gusta ver videos de cocina, me gusta, y de repente hago 2 que 3 cosas para ponerlas en práctica, ¿no? Pero estaba viendo unos videos de cómo hacer ciertos pasteles y panes, etcétera. Y usted ve, y los que saben de esas cosas, como en cualquier otro tipo, solamente es un ejemplo, pues no nada más el panadero agarra los huevos, la harina, el azúcar, la vainilla y a ver cómo sale, ¿no? Tiene sus medidas, tiene sus porciones y tiene su razón de ser y me encanta la explicación de un panadero tradicional que dice por qué pone lo que pone, por qué le pone la medida que le pone, no nada más así a tontas y locas. El cristiano no hace las cosas a tontas y a locas, sabe por qué lo hace, por qué pone lo que pone, por qué dice lo que dice, ¿verdad? Pero no solamente es tener los ingredientes, sino que empieza a trabajarlo y ahí ve cómo está sobre la masa, le da vueltas, la revuelve, la masa y está dándole duro. Y así es el Señor con nosotros, nos tiene que estar dándonos duro, ¿no? Nos tiene que estar dando, ¿para qué? Para transformarnos y convertirnos en algo para su honra, para su gloria, para bendición de nosotros y de los que nos rodean, amén. Y luego no solamente la masa, luego la tiene que estar paloteando, ¿sí? Palotear es agarrar el rodillo y estarla ahí. Y le da una vez y le da otra vez y la voltea y la vuelve a amasar y después la deja, algunos los tienen que dejar reposar y después de que los deja reposar, otra vez los vuelve a dar. Y ya después de que los partió y les dio la forma, ahora viene lo más interesante, lo más sabroso, lo más… ¿A dónde tiene que ir? Al horno, ¿no? 300 grados, 250 grados, dependiendo de lo que se trate. ¿Y ahí cuánto lo deja? ¿Nada más lo mete y lo saca? Media hora, 45 minutos, y lo saca, y lo ve, y si le falta, lo vuelve a meter. Y así necesita Dios hacer con nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que estar trabajando y conscientes en ello, hasta que seamos producto, ¿qué? Terminado, ¿verdad? Seguir ascendiendo escalones, peldaños, seguir avanzando en la fe, seguir siendo transformados. Hebreos 6, del 1 al 3 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Algunos todavía están preguntándose acerca de cosas que luego, usando el sentido común, son absurdas, que si la vacuna es de la marca del anticristo, y uno dice, ay, un cristiano ni siquiera debe estar debatiendo y pensando en esas tonterías, pero hay algunos que sí. Porque ni siquiera en los rudimentos de la doctrina de Cristo estamos bien firmes, hermano. Fíjese cuáles son los rudimentos. Vamos a seguir leyendo Hebreos 6, del 1 al 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a ser completos, a la completación, a la perfección, es lo que significa en el griego. A estar completo, a ser producto terminado. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Algunos cristianos, como oía un predicador, nos acalambramos con la pandemia. Imagínate cuando vengan más cosas difíciles, más complicadas, como están aconteciendo en otros lugares. Dice, y esto haremos, dice el autor de Hebreos, y Dios en verdad lo permite. Dios lo permite, pero usted quiere seguir adelante a la perfección. Está trabajando en seguir adelante en la perfección. Estoy trabajando en seguir adelante en la perfección. A ser transformado, a ser cambiado. Esa es una tarea de cada uno de nosotros. Y finalmente esta transformación se deja ver en el grado de madurez o en el nivel que tenemos nosotros al ser transformados. Y para ello quisiera usar la misma ilustración que usó el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 12. Él usa una ilustración para mostrarnos los grados de madurez que vamos teniendo y que reflejan esa transformación que cada uno de nosotros estamos teniendo. O sea, la transformación es algo que ocurre así sin que nosotros hagamos nada. Requiere de nosotros dedicación, esfuerzo, conciencia, trabajo en el Señor, como ya vimos. Dice, os escribo a vosotros, dice el apóstol Juan, hijitos. Hijitos está hablando de alguien que es pequeño en la fe, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Digamos que sería lo elemental. Así entramos al reino de los cielos, ¿no? Entendiendo que Jesús es nuestro Salvador y entendiendo que nosotros vivíamos una vida de pecado y que estábamos separados de Dios. Así comenzó nuestra relación, nuestra comunión con Cristo. Amén. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Dice, os escribo a vosotros, padres. La idea de padre ya le habla a usted de alguien que es, ¿qué? Maduro, ¿no? Alguien responsable, alguien que toma responsabilidad de otros. Amén. Que ya se encarga del cuidado de otros, ¿verdad? Entonces, os escribo a vosotros, padres, y Juan lo está usando como una ilustración en el sentido espiritual. Usted ya está encargado de la vida de otros en su crecimiento. Usted ya está siendo un padre espiritual para otros. Usted ya está cuidando a otros, proveyendo a otros para que crezcan también en la fe, como usted es alguien también que es fuerte en la fe. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ya habla de alguien que tiene una comunión íntima con el Padre, que camina con el Padre, que se relaciona íntimamente con el Padre. Os escribo a vosotros, ¿qué dice? Está hablando de gente que, pues, digamos, está a media tabla, vamos a decirlo así, ¿no? Así como David, como Ruth, que están caminando ya próximamente a entrar a otra etapa de su vida en la que van a ser más productivos. Porque habéis que vencido al maligno. Otra vez vuelve a retomar Juan, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Verdad? Os he escrito a vosotros, padres, nuevamente remarca, porque habéis conocido al que es desde el principio. Nuestra comunión, nuestra intimidad con Él es clara, ¿verdad? Hablando de los que debiendo ser ya padres, ¿verdad? Como acabamos de ver en Hebreos. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Pero el cristiano está siendo transformado. El mundo está cambiando, hermano. Pero nosotros estamos cambiando para la gloria de Dios. El mundo está cambiando para su perdición, para su destrucción, para su deterioro.
y desde el punto de vista espiritual, moral y en todos los sentidos. Pero el cristiano, usted y yo estamos siendo transformados cada día para ser luz, sal, mostrarle a la gente que hay esperanza, que hay un Dios que les ama. Nuestra propia familia está viendo en nosotros esos cambios, esa transformación, o desde que nos encerramos seguimos siendo los mismos aún en nuestras cuatro paredes ahí en nuestro hogar. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Por qué? Porque se está transformando, está caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿verdad? Está siendo como la luz de la aurora. Cada día va a más y a más. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo que nos permites estar meditando en tu palabra y deseamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, poner todo nuestro empeño con la ayuda de tu Espíritu Santo y con la revelación de tu palabra para lograr esa transformación que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.